Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos. Damos un saludo también a los que nos ven por las redes sociales. Hoy continuamos con esta serie que hemos llamado Firmes pase lo que pase, y estamos basándonos en la vida de Daniel, en algunos de los pasajes que vemos en el libro de Daniel. Y lo que nos estamos dedicando es encontrar en el libro las ilustraciones con sus historias que nos permitan a nosotros fortalecer nuestra fe, pero sobre todo mantenernos firmes, pase lo que pase. En toda situación, en todo momento, en toda forma en que nosotros enfrentamos nuestra vida, tenemos que estar firmes. Yo no sé si usted, hermano, mi hermana, alguna vez ha escondido su fe, sea en un lugar o en una situación. Tal vez no le ha dicho a algunos de sus amigos que usted es cristiano. Tal vez en el trabajo usted nunca ha dicho que usted es seguidor de Jesucristo. A lo mejor sus jefes y compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, no saben que usted es cristiano. Tal vez en una reunión familiar usted ha decidido, mejor no digo nada, no hablo del Señor, no hablo de Cristo, porque mejor no. O a lo mejor en medio de un grupo de amigos usted siente la presión de no comportarse como un hijo de Dios, o sea con lo que dice, sea con lo que piensa, sea con una risa de un chiste grosero. A lo mejor en alguna situación usted dice, mejor no digo nada de mi fe. Tal vez en redes sociales le gusta a usted publicar aquello y publicar esto, pero mejor no comparto nada que tenga que ver con mi fe, porque mejor no, me da vergüenza. Este mundo, mis hermanas y mis hermanos, esta sociedad en la cual nosotros vivimos, definitivamente no ha sido diferente a ningún momento de la historia. El cristiano siempre ha tenido ese tema, yo diría que esa debilidad. Porque el cristiano hoy y siempre, principalmente en contextos de tranquilidad y de paz, como el que vivimos en este país, encontramos mil razones, mil y una razón para mantener en secreto nuestra fe. Preferimos muchas veces ser cristianos de lo secreto. Preferimos muchas veces que la fe se quede en el cuarto, en el mejor de los casos, que tengamos una habitación donde orar. Que se quede dentro de la casa y que del portón para afuera seamos otros. Que nuestra fe no pase de la puerta de nuestra casa. Que no llegue el vecino, ni llegue a la oficina, ni mucho menos tengamos una fe tan firme como para poder evangelizar a una persona que nos encontramos en la calle. Hoy vamos a ver un tema que para nosotros debe ser un tema que tenemos que reflexionar, un tema que nos tiene que exhortar. Y sobre ese tema Daniel nos da un ejemplo a seguir, definitivamente. Porque vemos en la vida de Daniel una fe firme, sin máscaras, una fe que él nunca escondió en ninguna situación, una fe pública, firme y sin vergüenza, como he titulado este mensaje del día de hoy. Así que antes de leer la palabra del Señor, vamos a ver un poquito del contexto para ubicarnos en el pasaje. No voy a ser muy extenso en esto, pero sí es importante que entendamos. Daniel se había convertido, después de muchos años, ya estaba con una edad avanzada, se había convertido en uno de los funcionarios del imperio medo-persa que había conquistado Babilonia. Y resulta que había un rey que se llamaba Darío, el cual lo había puesto entre el grupo de ministros, por decirlo así, personas cercanas, consejeros cercanos a él.
La integridad que tenía Daniel, la excelencia con que hacía su trabajo, se había ganado un lugar especial para ocupar ahí cercano al rey. Y el rey vio cualidades que no había visto en los demás y él quiso que Daniel se ocupara o estuviera responsable de todo el reino, la administración de todo el reino. Básicamente sería el segundo a bordo después de él. Esto generó un conflicto, una envidia de los demás funcionarios, los demás administradores. Entonces ellos lo que decidieron fue idearse un plan para acusar a Daniel, para encontrarle en Daniel, algo por lo cual ir donde el rey a echárselo al pico. El tema es que Daniel, una persona íntegra, no tenía nada. Ellos empezaron a buscar en su administración a ver si aparecía algo, tal vez algo para acusarlo, pero no encontraron nada, absolutamente nada, ni un error, ni una irregularidad. La Biblia dice en el versículo 4 de este capítulo 6 que vamos a leer hoy, que no pudieron encontrar corrupción en él porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. La única cosa que podían ver, que podían usar, era su fidelidad a Dios. Era esa fe firme que había demostrado por años. Era lo único. Verso 5 dice, Daniel 6, verso 5 dice, por eso esos administradores envidiosos concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. La única cosa que podían usar en contra de Daniel era su fe, porque no encontraron nada, solo su fe, esa fe firme, y de ahí se agarraron. Entonces se fueron para donde el rey, a crear un plan, a crear una trampa que el mismo rey cayó y para que cayera Daniel y poderlo acusar. Y entonces ellos le propusieron una gran idea, y es precisamente lo que vamos a leer a partir del verso 7. Aparece en sus pantallas, Nueva Traducción Viviente es la versión que estamos usando. Dice la palabra del Señor. Nosotros los administradores reales, son los administradores diciéndole al rey Darío, nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo aquel que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito. Así conforme la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y se subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando ayuda a Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que usted publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días ore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El rey contestó, el decreto sigue en pie. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser revocado. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Continúa orando 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. Recuerde, su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser revocado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado a los fosos de los leones. Allí el rey animaba a Daniel
que tu Dios a quien sirves continuamente se digne de salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de los nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Verso 18. Y luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves continuamente salvarte de los leones? Que viva el rey por siempre, contestó Daniel. Mi Dios envió su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me ha hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada contra usted, su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso de los leones a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Oramos. Señor, nos ponemos en tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestros corazones por medio de este mensaje. Permítenos, Señor, tener un corazón dispuesto, porque entendemos que tu semilla, que es la palabra, podrá dar fruto dependiendo de qué terreno caiga. Y queremos presentarnos como un terreno fértil, que esa semilla que es tu palabra multiplique al 100 por 1. Danos concentración. Permítenos, Señor, entender cada una de las cosas que están escritas en tu palabra. Yo de mi parte, como siervo tuyo, Señor, te pido una vez más: úngeme mis labios, vísteme de blanco, ten misericordia de este siervo tuyo, porque una vez más me atrevo a exponer tu preciosa palabra a tu iglesia, y que sea alimento fresco, ese alimento que necesitamos todos para crecer. Guíame, Señor, y que en esta noche yo mengüe y tú crezcas, porque es necesario. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mis hermanos, dos cosas para entrar en materia. Ahí está su bosquejo. Si alguien no lo tiene y lo quisiera tener, todavía hay tiempo. Levanta la mano y se lo pueden llevar los servidores. Dos cosas podemos extraer esta noche de este pasaje. Lo primero es una exhortación, un llamado que tenemos todos nosotros, y que propongo cuatro subpuntos, o planteo cuatro cosas para poder llevar y aterrizar esta exhortación, este llamado. Porque nosotros tenemos un llamado ahora y siempre, en la época de Daniel y ahora, a mantener firme nuestra fe en público. Mis hermanos y mis hermanas, vean, nosotros no podemos tener una fe en privado. Es una fe pública. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? ¿Qué podemos encontrar en el pasaje? Número uno, tu firmeza debe ser notoria, se debe notar siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda situación. Verso 5 dice que ellos decían: no podemos encontrar nada de qué acusar a Daniel, salvo que nos enfoquemos en la ley de su Dios, en su fe. Esos amigos, o enemigos más bien, sabían que el Dios de Israel era el Dios de Daniel. Ellos sabían, estaban totalmente seguros que Daniel tenía una fe firme. Ellos estaban clarísimos que Daniel tenía como costumbre orar 3 veces al día. Ellos sabían que Daniel, pasara lo que pasara, iba a mantenerse fiel al Señor.
Bueno, ¿cómo lo sabían? ¿Cómo puedo yo asegurar esto? Porque lo habían observado. Ellos habían observado el comportamiento de Daniel. Ellos habían observado qué hacían. Porque la fe de Daniel no era privada. La fe de Daniel era pública, constante, en todo momento. Era una fe evidentemente visible. Su firmeza en público era tal que sus enemigos tuvieron que admitir que solamente la forma de poderlo atacar era a través de la obediencia a Dios usada como una trampa. Así es. Bueno, ¿cómo aplica para nosotros este pasaje? Porque si no nos vamos con entender la historia, pero no nos llevamos a una aplicación. Una pregunta para entrar en reflexión, usted y yo, porque esto no es solamente para ustedes, para mí también. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo es tu fe, privada o pública? Se nota tu fe. Es evidente, es notoria, es visible, como la de Daniel. ¿Qué diría una persona de usted, de mí? ¿Qué diría una persona que nos conoce del trabajo, del vecino, el amigo? ¿Qué diría de tu fe? ¿Qué diría la gente que te ve en el trabajo todos los días, que te ve en la universidad todos los días? ¿Cómo te describiría? ¿Cuáles serían las características de tu vida, las características que son más visibles? Porque mis hermanos y mis hermanas, vean, los cristianos, lastimosamente, muchos han llegado o hemos llegado, para no salirme del canasto, a sentir que es suficiente que la gente nos diga que somos buenas personas. Si nos dicen que somos buenas personas, estamos bien. Pero eso no es lo que espera el Señor. Porque el Señor espera que la gente nos identifique no como buenas personas, sino como una persona, una mujer, un hombre de Dios. Una persona no buena o solamente, sino una persona de Dios. Es una pregunta que nosotros, más que lanzarla y verla ahí en la pantalla, es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer nosotros mismos. Y tómese un momento, mi hermana, para hacerse esa pregunta. ¿Qué dirían que eres? ¿Qué características encontrarían una persona de usted? Si una persona tuviera que describirte y decir, es que Giovanni es así, 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 ¿aparecería Dios en esa descripción? ¿Aparecería Dios en esa descripción? Su fe y la mía, mi hermano y mi hermana, su fe y la mía no puede ser selectiva. No puede ser selectiva en el sentido de que un día sí, un día no. Aquí sí, allá no. Con estos sí, con aquellos no. Nuestra fe tiene que ser en todo momento. Y con muchísimo amor, de la forma más pastoral posible. Si su fe y la mía no se nota, si la fe suya y mía no la notan las demás personas, las que están allá afuera, entonces esa fe es privada. Y si es privada, posiblemente sea irreal, fingida o, como dice Santiago, muerta. Ay, pastor, qué duro, qué directo. Pastoral. No está viendo el filazo que nos acaba de mandar. Bueno, es que yo no lo digo, no, yo no soy que lo digo, lo dice la Biblia. Y después de que el Señor Jesús fue muy directo, fue claro, de frente. Yo transmito lo que la Biblia dice. Jesús dijo, y no digo nada de frente y bien directo, porque el Señor dice, vea, ustedes son la luz del mundo. Y si son luz, tienen que ser como una ciudad que posa en una montaña, que no se puede esconder. Entonces nosotros no nos podemos esconder.
Usted y yo no nos podemos esconder. Ustedes son la luz del mundo, nos dijo el Señor Jesús, como una lámpara. Pero cuando se enciende una lámpara, usted no la mete debajo de una vasija para esconderla. Todos los hijos de Dios no nos escondemos, no nos cubrimos bajo cuatro paredes, no nos metemos en una vasija. Mateo 5, versículo 16 dice: hagan brillar su luz delante de todos. ¿A dónde? Delante de todos. No dice delante de algunos, delante de todos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Segunda cosa que podemos ver en este primer punto, en esta exhortación: tu firmeza en público empieza a partir de tu firmeza en privado. Versículo 10 dice que Daniel se fue para su casa, se subió a su dormitorio, las ventanas se abrían en dirección a Jerusalén y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. Y dice la palabra del Señor: pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Daniel tenía la costumbre, el hábito de orar, el hábito de la oración. ¿Y usted? ¿Usted? 2 veces ese pasaje dice lo mismo. Lo dice en versículo 10 y lo dice en el 13. Daniel tenía el hábito de la oración, el hábito de la comunión con Dios. Nosotros debemos de tener ese hábito, tener un tiempo a solas con el Señor. Usted no sé si ora 3 veces, o ora 2, o 1, o 0, pero 6 días por la semana. Muchas veces nosotros confundimos el objetivo de la oración, y toda la confundimos, y lo que hacemos es agarrar la oración como un medio para pedir cosas. Entonces nos sentamos a orar y pide, pero no nos detenemos para escuchar al Señor, no nos pausamos para pedir las cosas del reino de Dios. Pero pedimos por la casa y por los chicos y por esto y por lo otro, que está bien, no estoy diciendo que no se puede pedir, pero no solamente eso se puede pedir. Y además de eso, que la oración es un medio para comunicarnos con Dios. Es el medio para que nosotros podamos tener esa comunión con Dios, y Dios nos transmita por medio de su palabra, por medio de la oración, cómo es su carácter, cómo es que Él quiere que nosotros nos comportemos. Nosotros como pastores tenemos que dar consejería. Y principalmente cuando yo doy consejería, junto con mi esposa damos consejería, matrimonios o lo que sea. Yo generalmente principalmente a los cristianos, están con un problema y nos vienen que cómo hacemos, pastor. Entonces yo les hago una pregunta, dice: vea, mi hermano, mi hermana, ¿cómo está su vida de oración? Hasta que se queden así. ¿Cómo está su vida de oración? Entonces hacen como el chavo. Porque muchas veces las cosas que llegan a nuestras vidas vienen provocadas por nuestra ausencia de tener un hábito de oración. ¿Cómo está tu vida, hermano, hermana? ¿Cómo está tu vida de oración? No me diga que les va a dar los de chavo. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Oras constantemente? ¿Oras todos los días? Y no solamente si oras, ¿cómo oras? ¿De qué forma utilizas esa bendición que tienes de tener la capacidad de comunicarte con Dios? Porque ese perrito que entró ahorita, ese no puede orar, no puede comunicarse con Dios porque es un animalito. Solo nosotros, los seres humanos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, podemos orar, podemos comunicarnos con el Creador, donde podemos hablarle, donde podemos leer la palabra, donde podemos reflexionar, donde nosotros le decimos por medio de la oración lo que nosotros queremos transmitirle, y Él nos transmite por medio de la palabra del Señor y la reflexión de la palabra del Señor lo que Él quiere transmitirnos. Pastor, sí, la verdad es que sí, pastor, a mí me da miedillo a veces, y mira que a veces me da penilla hablar del trabajo, que yo soy cristiano, y más el jefe que es medio ateo. Yo no me meto en broncas. Entonces, y mira cómo me cuesta a mí, a un hermano en el bus, hablarle del evangelio.
Revisa tu tiempo de oración entonces. Si no logras hacerlo, si te da miedo, revisa tu tiempo de oración. Busca ese tiempo a solas, te encierras en tu cuarto y hablas con tu Padre que está en el cielo. Tercera cosa que vemos en ese punto, Dios espera que tu fe sea pública, firme y sin vergüenza. Eso es lo que espera el Señor. Verso 11 dice que cuando aquellos hombres llegaron, encontraron a Daniel orando, implorando a Dios, buscándolo a él. ¿Y cómo lo encontraron? Expuesto, Daniel tranquilo, Daniel no estaba ocultando nada, Daniel no cerró puertas ni ventanas. Recuerde que el decreto era de 30 días, entonces Daniel a lo mejor hubiera dicho, bueno, de por sí, por 30 días voy a orar aquí en lo privado. Por 30 días voy a cerrar las ventanas. Nadie lo hubiera culpado. A lo mejor alguno por ahí le hubiera dicho, bueno, que dicha que fue discreto, porque a lo mejor es imprudente que usted ore aquí delante del rey, los administradores y toda esta gente. No, si Daniel no estaba siendo imprudente. No, Daniel tampoco estaba no siendo provocativo, ¿verdad? No, Daniel lo que estaba claramente es que no estaba dispuesto a esconder su fe. Esos son dos platos. Él dice, yo voy a seguir orando exactamente igual, porque mi fe es igual, con decreto o sin decreto. Cuando le encontraron, ¿qué dijo él? No, mira, es que esto yo no es una oración, es una reflexión. No argumentó nada. No dijo, es que esta ley es muy injusta. Él estaba claro de las consecuencias. Nosotros los cristianos, hermanos y hermanas, nosotros los cristianos, hoy enfrentamos otras versiones de ese mismo decreto. Son decretos similares, pero aplican diferente. El problema es que nosotros hacemos lo contrario que hizo Daniel. En lugar de mantenernos firmes, lo que comúnmente hacemos es escondernos. Buscamos excusas, buscamos argumentos para no ser vistos, para mantenernos en lo oculto, y entonces salen un montón de argumentos. Daniel no puso ningún argumento, pero nosotros sí los ponemos. No, es que yo prefiero que mejor que la religión no se mezcla con el trabajo, porque eso no se mezcla. Una cosa es el trabajo y otra cosa es mi fe cristiana. El típico pensar del creyente. No, mi hermano, es que yo mejor no evito problemas. Yo evito problemas mejor. No lo sabe. Daniel no evitó ningún problema. Y seguimos llevándolo a la aplicación, ¿verdad? Porque dice Santiago 1:22 que seríamos nosotros, caeríamos en el error, nos engañaríamos si no aplicamos lo que sabemos. ¿Cuál es la aplicación acá? Es cuestionarnos, es preguntarnos si tenemos algunas áreas de nuestra vida donde nosotros cerramos ventanas para que nadie nos vea. Puede ser en el trabajo, en el círculo de amigos, en la familia, donde sea. En las redes sociales. La fe que no puede ser vista difícilmente será una fe viva. Tercera cosa, una fe que se mantiene firme tiene un costo real. La fe que usted va a mantener firme en público va a tener un costo, le guste o no, lo quiera o no. Verso 16 dice que el rey dio entonces la orden de que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Listo. La consecuencia está clara en la vida de Daniel por ser firme en su fe.
Y este pasaje no dice por ningún lado, mis hermanos y mis hermanas, no dice por ningún lado de que Daniel protestó, ni que Daniel saltó, ni reclamó. Era buen amigo del rey. Tampoco dice aquí que pidió intervención del rey, ni que lo evaluara. Daniel no negó que había orado a puerta abierta. Daniel no mintió diciendo cosas que no eran. No buscó excusas ni argumentos legales. Simplemente aceptó la consecuencia. Porque su fe era real, firme y sin vergüenza. Con decreto, sin decreto, con consecuencias y sin consecuencias, Daniel se mantuvo firme. Ese es el tema de la fe real, mis hermanos y mis hermanas, que no es un decir. Porque es muy fácil ser firme con palabras, pero sumamente difícil ser firme con consecuencias. Vea, Daniel fue arrojado a la fosa de los leones y eso era muerte segura. Ya estaba hasta roquito, Daniel, que está estándose defendiendo de nada. Pero Daniel, cuando decide mantenerse firme, fue antes. Él no se mantuvo firme en la fosa de los leones, en el foso. Él se mantuvo firme antes, aún sabiendo cuál era la consecuencia. Y no estamos delante de un tonto, ¿verdad? Estamos delante de un hombre sabio. O sea, olvidémonos que él pensó que, mira, no creo que el rey, o mira, la verdad es que hay que embarcar. No me imaginaba que esto hubiera sido mi vida. No, no, no. Daniel estaba clarísimo. Daniel sabía que la firmeza en público tiene un costo, tiene una consecuencia. Estamos estudiando la vida de un hombre firme, un hombre fiel a Dios, un hombre que eligió mantenerse firme a pesar de la fosa de los leones. ¿Cuál es tu fosa, tu foso de leones? ¿Cuál es tu foso? ¿Cuál es el foso que te hace guardar silencio? Yo no sé cuál es su foso, yo sé cuáles son los fosos míos, pero no sé cuál es su foso. ¿Cuál es ese foso que usted ve que puede ser una consecuencia ante mi fe en público? Pero lo que yo le garantizo, sin temor a equivocarme lo más mínimo, no entendiendo nada de cuál es su foso, pero yo le garantizo que es infinitamente menor a lo que experimentó Daniel e infinitamente menor a lo que experimentan muchos hermanos perseguidos en otros países. Porque aquí usted puede tener presión social, que le cuento que es durito enfrentarse a eso. Podemos tener presiones en la familia, podemos tener presiones en el trabajo, persecuciones de ese tipo, de gentes ahí en el trabajo, con un jefe medio loco. Pero nada como esto que vamos a ver en este video. Veamos el video para que veamos y nos pongamos en contexto qué es lo que significa una fosa de leones compleja.
Vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas, y se les dijo que se esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Bien, sale una pregunta que me llama la atención. Dice, en otros lugares del mundo es muy diferente ser cristiano, ¿o no? En otros lados del mundo es muy diferente las consecuencias de mantener firme la fe en el Dios vivo, único y verdadero, ¿o no? Segunda parte del mensaje, aquí vamos más rápido. ¿Por qué mi fe debe ser pública, firme y sin vergüenza? Bueno, parece que el primer punto es muy evidente, pero vamos a profundizar. No agradarás a Dios con una fe muerta. Dice que cuando se cerró, cuando abrieron el foso de los leones, Daniel reconoció que había sido Dios el que lo había rescatado por medio del ángel. Y dice algo interesante: Dios sabe que yo soy inocente, que no he cometido nada malo. Dios sabe. Pues sí, Dios sabe todo. Dios sabe cómo es la fe de cada uno de nosotros. Sabe lo que hacemos en lo secreto y lo que hacemos en público. Sabe si nos da vergüenza o no. Él sabe si nosotros nos guardamos y cerramos las ventanas o no. Él sabía que Daniel tenía una fe firme. Él sabía que no había hecho nada. Aún así, él hizo que cayera en el foso de los leones. ¿Por qué digo que, y afirmo en este subpunto, no agradarás a Dios con una fe muerta? Bueno, primero porque la Biblia dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces tenemos que tener una fe para agradar a Dios. Pero también dice que la fe que tenemos o que decimos tener es de dos tipos: una real y una irreal. Real e irreal. Firme y viva o muerta. Santiago 2:14 lo vimos en la serie de mensajes sobre el libro de Santiago. Santiago, hermano de Jesús, dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir, en rojo, decir que tiene fe si no lo muestra con sus acciones? Porque la fe real, la fe que agrada a Dios, la que no está muerta, la que es viva, no es algo que usted dice, no es algo que es nada más de decir. Usted y yo no vamos a tener fe porque decimos que la tenemos. Yo puedo decir que yo tengo fe, pero esa fe se demuestra con mi manera de vivir, con lo que yo hago. Eso es lo que dice Santiago. Santiago no está diciendo de que uno se salva por obras. Lo que está diciendo es que si usted es salvo por el sacrificio de Cristo, y si usted es salvo por la fe que tiene en ese Señor, entonces su vida tiene que mostrar un fruto consecuente a la fe. Yo puedo decir que soy un cristiano con fe, con una fe firme, pero eso, mis hermanos y mis hermanas, no es suficiente. Mis acciones y sus acciones tienen que demostrar cómo es su fe. Les voy a dar una ilustración aquí con esta banda de hermanos que nos han acompañado hoy. Casi no cabían acá. Yo le garantizo que yo me pongo aquí con este teclado, yo le digo: vea, yo soy tecladista. Yo les puedo decir eso, pero bastará las primeras 4 cosas que yo haga sobre ese teclado para demostrarles a ustedes que es totalmente falso mi idea de que soy un pianista o un tecladista, no sé cómo se dice. Yo puedo decir que yo canto y me siento aquí a la par de esta dama. Vamos a cantar juntos. Oyen mi primer berrido y se dan cuenta que no canto nada. Eso es lo que Santiago está diciendo. Porque la fe real no es cuestión de algo que se dice, es algo que se demuestra. ¿Se confirma
con sus acciones, con tus acciones y las mías. Entonces, ¿cómo es tu fe? Esa que estamos viendo que tiene que ser firme. ¿Es demostrable con acciones? ¿Es confirmada con acciones? El amor que tienes por Jesús o dices tener por Jesús está reflejado en tu vida, en lo que haces. La obediencia que dices tener a sus mandamientos es visible, obedeciendo. Porque Juan Santiago dice que la fe que no es visible está muerta. ¿De qué estamos hablando nosotros? Fe firme, no privada, visible, pública. Ahí está el detalle, como diría un pensador mexicano. Mis hermanos y mis hermanas, Dios nos ve. La Biblia dice que Él mira desde los cielos a todo hombre y busca a ver si hay alguno justo. Bueno, no va a encontrar ninguno porque solo uno justo hay. Pero también está observándolo a usted y a mí. Y Él ve cómo es tu fe y la mía. Y cuando la ve, Él sabe si es real o es muerta. Si es real, lo agradas. Si está muerta, lo deshonras. ¿Cómo sabes que es real? Abierta, visible y con acciones. Ay, 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 ¿verdad? Seguimos avanzando. Siguiente su punto. ¿Por qué se debe tener una fe firme? ¿Te fortalece como cristiano? Daniel 23 dice que Daniel confiaba en su Dios. Salió sin ningún rasguño porque había una característica en él. Confiaba en su Dios. Daniel salvado en la prueba. Como decía Canecita la semana pasada, no salvado de la prueba, salvado en la prueba, por medio de la prueba. Porque la Biblia dice que la prueba nos fortalece la fe. Todas las pruebas fortalecen la fe. Porque nos lleva a mayor dependencia de Dios. Y si hay un ejemplo aquí en este pasaje donde vemos una persona confiada en el Señor, fue este hombre que fue arrojado al foso de los leones, donde no tenía la más mínima esperanza de sobrevivir solamente por un milagro del Señor. Pero ese hombre estaba confiando en que algo iba a hacer el Señor. Y después de que salió, su fe sale fortalecido. ¿Por qué? Su fe sale fortalecido porque vio a Dios actuar. Porque nosotros cuando vemos a Dios actuar, nos fortalecemos. Pero eso lo tenemos cuando nosotros confiamos. Si no confiamos en el Señor, pues difícilmente vamos a esperar nada de Él, porque no estamos confiando. Más bien al contrario, Señor, me estoy muriendo. Vean, mis hermanos, esta escena de Daniel echado en el foso de los leones y salvado de esos animales, no es una historia que solamente podamos ver como un milagro, que lo es. También podemos ver que Dios usa las circunstancias para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe y para que nuestra fe sea visible en la prueba. Porque si algo vieron esas personas que quitaron la piedra y vieron a Daniel salir ileso, fue una fe firme y confirmada y apoyada por un milagro hecho por Dios. Porque nuestra fe en la prueba es ejemplo para otras personas y tiene que ser visible. La fe firme de Daniel fue expuesta delante de todo el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. En las pruebas tenemos que demostrar una fe firme, expuesta para que la gente lo vea, nuestra confianza en el Señor, creer que Él puede hacer milagros, creer que puede y está en control de todo. Si usted tiene una prueba, aprovéchela. Por eso Santiago dice, dichosos ustedes que están pasando por muchas pruebas. Si usted está pasando por una prueba, dichoso usted, porque esa prueba le va a ayudar a confiar más en Dios, a fortalecer su fe y para aprovechar para que su fe o su firmeza de fe sea visible. También en la prueba, también en la prueba. Y lo último, ya para terminar, ¿por qué es poderoso ejemplo para los demás? O sea, ¿por qué mi fe debe ser pública, firme y sin vergüenza? Porque es un poderoso ejemplo, un poderoso
testimonio para las demás personas. Esto no está en el pasaje que leímos, pero este pasaje está más adelantito. Esta es la reacción de Darío, ¿verdad? Después agarra a los administradores y de todo el castigo que les dio, y él dice algo por medio de otro decreto. Y vean lo que dice. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza. ¿A quién? Toda raza, nación y lengua del mundo entero. Vean lo que dice el rey pagano. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante de Dios de Daniel. Pues Él es el Dios viviente. ¿Qué dice de Dios? El Dios viviente, que permanecerá para siempre. Esos son atributos de Dios dichos por un pagano. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Atributos de Dios en este pasaje dichos por un rey pagano. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillosas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Daniel 6, 25, 27. ¿Usted cree que una persona no creyente pueda decir esto? Y pueda decir verdades teológicas como estas. Bueno, no es Daniel el que está dando estas declaraciones, es el rey Darío. El poderoso testimonio de Daniel cambió la vida de un rey pagano. Y eso es lo que puede hacer una fe firme, que sea visible, una fe pública y una fe sin vergüenza. Un poderoso testimonio para el no creyente. Y otra pregunta de reflexión. Espero que usted se lleve esas preguntas, se las haya anotado y las peguen al refri. Porque si no se olvida, de ahí para afuera ya se le olvidó. Si no pone el video. ¿Usted cree que su fe pública, firme, visible y sin vergüenza está impactando a alguien? ¿Está impactando a algún no creyente? Que los veo muy calladitos. Concluyo con lo siguiente, mis hermanos y mis hermanas. Yo no sé cuáles son las áreas donde usted no ha sido firme en su fe. Yo sé las mías. Yo no sé cuáles son los lugares donde usted ha decidido que mejor que no sepan que yo soy cristiano. Pero tenemos que hacer algo al respecto. No podemos salir acá como que, qué duro está, y ya después prendo el tele y me pongo a ver a Saprissa y ya se me olvidó. De aquí tenemos que salir transformados de alguna manera, cambiados, con la propuesta y la oración al Espíritu Santo para que nos dé dominio propio y todo lo que necesitamos para aplicar esto en nuestras vidas. El cambio, mis hermanos, es hoy, no mañana. Hoy, ya. En estos momentos. Sé un Daniel, mi hermana, mi hermano. Sé un Daniel. Que tu fe sea firme, pase lo que pase. Que no te importe nada, ni consecuencias, ni fosos, ni nada. Sé un Daniel, hermana y hermano, sé un Daniel. Abre tus puertas de par en par. Que todos vean quién eres en Cristo Jesús. Toma tu lugar. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Toma tu lugar, el lugar que Dios espera que tomes. No te avergüences, ni tengas miedo, ni mucho menos te preocupes por qué dirán. Ocupa tu lugar. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Eres hija del Dios Santísimo, Dios único, Dios verdadero. Sé un Daniel, hermana, sé un Daniel y actúa con la misma tranquilidad de Daniel, que todos sepan quién es tu Dios y lo que ha hecho por ti, aún sabiendo lo que te espera.
Sé un Daniel. Sé un Daniel. Que tu salvación costó mucho. Costó muchísimo. Costó la sangre preciosa del Hijo de Dios. Costó mucho como para que estés preocupado o preocupada por agradar a los hombres, agradar a los amigos, agradar a los compañeros de trabajo. Busca agradar a Dios. Busca agradar a Dios. Porque sin una fe firme, sin una fe real, sin una fe que no dé vergüenza, sin una fe que sea pública, es imposible agradar a Dios. Mateo 10, versículos 32 y 33. Un versículo de los que yo llamo de ayayay. Palabras de Jesús. No lo digo yo. Es que esos pasajes, como nadie los predica, pero aquí sí se predica en esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no somos selectivos con la palabra del Señor. Aquí no venimos a llenarnos de emociones. Aquí venimos a ser expuestos a la palabra del Dios viviente. Primero para este servidor y hermano en Cristo de ustedes, un pecador que necesita todos los días de Dios y de perdón de Dios y de ir todos los días al trono de la gracia. Y después para el pueblo del Señor. Que este pasaje entre como espada a dos filos, mi hermano y mi hermana. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra también lo que reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Amén. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Le pido a los chicos que por favor pasen. Vamos a terminar con una canción. Hoy nos pasamos poquito. Se pasa más Javi. Se pasa más mi querido hermano. Nos ponemos de pie allá al final también. Después de la oración vamos a quedarnos un ratito alabando al Señor nuevamente, adorando al Señor. Para después irnos para nuestra casa. Señor, nos ponemos en tu presencia nuevamente en una actitud de oración. Señor, lo primero que tengo que hacer, Señor, es pedirte perdón por el montón de veces que me he avergonzado. Porque sí me he avergonzado del Evangelio. Porque en lugar de levantarme, Señor, valientemente decir que tú eres el Dios Salvador, el Dios poderoso, que ha transformado mi vida, que sin ti no puedo hacer nada, lo he negado y he preferido quedarme calladito. He cerrado ventanas, Señor. He tenido miedo a pequeños fosos, de pequeños leones. No he reflexionado, Señor, en lo que has hecho en mí. Y por eso te pido perdón. Ayúdame, Señor, porque no puedo solo. Ayúdame, Espíritu Santo, crece en mí para tener dominio propio. Porque este cuerpo mortal, que es mi mayor enemigo, me hace sentir temor. Pero en la cruz quedó ese viejo yo, Señor. Yo ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Ese viejo yo quedó en la cruz. Porque contigo fui crucificado, Señor. Y contigo, Señor, resucitado, y ahora soy una nueva criatura. Soy un hijo de Dios. Nací de nuevo, tengo una nueva vida. Eso te costó todo, Señor, y ahora yo quiero con mi vida mostrarle a los que no te conocen que tú eres Dios,
quiero mostrarle a los demás lo que puedo hacer, lo que puedes hacer, Señor, en la vida de aquellos que acuden a ti. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a esta familia, a esta comunidad. Bendice todas sus áreas, las áreas de su vida, pero sobre todo, Señor, bendícenos en las riquezas en gloria que vienen de tu reino, que es lo que más nos debe importar. Ayúdanos, Señor, a no ocultar, a no cerrar ventanas, a no tener miedo, porque necesitamos seguir hablando sin miedo, porque en esta comunidad hay mucho pueblo tuyo que se está yendo a una eternidad, a una vida de llanto y de fuego. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a esta iglesia, que de aquí, Señor, crezca un grupo de personas, Señor, que se van a identificar por el amor hacia ti, por el amor a las demás personas, y por ser fuertes, valientes, no en enfrentar cosas de la vida, no, fuertes y valientes en buscar primeramente tu reino y tu justicia. Te oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y ahora te cantamos, Señor. Amén.